para conocer cómo queda como tal, si algunos van a alcanzar o no una diputación plurinominal. Es por ello que invitamos a la consulta a Rodolfo Aguilar Gallegos, expresidente consejero del CEPAC, y con quien queremos revisar precisamente en su calidad de experto en temas electorales, cómo quedan estas figuras de diputaciones plurinominales. ¿Cómo le va, licenciado? Gracias por tomar la llamada. Jonathan, muy buenas tardes a todo el auditorio y gracias como siempre por tomarme en cuenta. No, Estoy para servirles. Y es que, híjole, fue una jornada maratónica hasta la 1 de la mañana. Acabó sorteo de la tómbola para definir 100 lugares el día de ayer. Y a ver, licenciado, la gran pregunta es esa, porque dicen, quedaron en un 9º lugar de diputaciones plurinominales, pero no quiere decir a ciencia cierta que van a quedar ya como diputados, sino que todavía falta ver cómo van a quedar en la materia de votaciones. Por ello queríamos que nos explicara esta parte de la figura de los diputados plurinominales, licenciado. Bien, pues empezamos por los diputados, que como todos ustedes saben, en la Cámara Baja está integrada por 500 diputados, 300 de mayoría relativa y 200 de representación proporcional. No cabe la menor duda que la mayoría relativa, o entiendo que todo nuestro auditorio sabe que la mayoría relativa es la asignación de un diputado por haber ganado el mayor número de votos en la contienda. Desde ese punto de vista, pues bueno, la competencia está en el terreno, a ras de piso. Mientras que la representación proporcional, como su nombre lo indica, conocida como plurinominales coloquialmente, depende del porcentaje de votación que cada uno de los partidos tenga y de la sub- o sobrerepresentación que no puede exceder entre la votación y el número de curules, un 8%. Este es un detalle que no es tan sencillo explicarlo así en unos cuantos minutos o segundos, por eso es que lo dejaré al margen, pero lo cierto es que hoy la conformación de los grupos parlamentarios por tipo de elección en la Cámara de Diputados Federal pues es dominantemente conformada por el partido Morena, que en total tiene un 40% de las curules. 77 son por representación proporcional y 124 por mayoría. Platicando de lo que sucedió ayer con Morena y particularmente de la segunda circunscripción, si los votos de la última elección fueran los mismos que en esta elección pudieran obtener, pues en la segunda circunscripción Morena logró 11 lugares, esto es, el potosino que está en el 9º lugar podría acceder sin duda alguna. ¿Qué es lo que sucedería? Bueno, si la votación no es tan alta como ocurrió en el pasado proceso electoral, pues evidentemente se va a reducir el número de curules para Morena y podría ser que no alcanzara los 9. Hay que no perder de vista que esta elección es mucho más reñida de la que tuvimos hace 3 años en el 2021, de tal suerte que hoy estar en la 9ª posición de la segunda circunscripción es estar caminando por el filito. Pero así es como se conforman, por 2 principios, el de mayoría relativa y el de representación proporcional o plurinominales, y en donde pues hay todas las posibilidades que te puedas imaginar, Jonathan. Sí, que esa parte es interesante, que ahorita no hay nada seguro, es decir, aparecen en el papel, pero a final de cuentas todo dependerá de los números que se tengan de votaciones en el próximo mes de junio. Así es, y adicionalmente pues hay que conocer que el Congreso de la Unión no solamente son los diputados federales, sino también los senadores. Ahí es diferente, Jonathan, porque los senadores son 128 los que forman esta Cámara Alta, 64 son de mayoría relativa
32 diputados son de primera minoría y 32 más son de representación proporcional. ¿Qué quiere decir esto? Que cada estado de la República, por cada partido político, se van a registrar 2 fórmulas de propietario y suplente, siempre atendiendo a la equidad de género, en donde si primero va una mujer encabezando la fórmula, la siguiente en la lista debe ser un hombre, y así sucesivamente. De tal suerte que se pueden elegir hasta 64 diputados de mayoría relativa, pero además se puede elegir, o se va a elegir, mejor dicho, otra fórmula de primera minoría. ¿Qué quiere decir la primera minoría? Pues quiere decir que el que quede en segundo lugar tiene derecho, para hacer una pluralidad en la Cámara de los Senadores, también tiene derecho a una curul. De tal suerte que 32 van a ser de primera minoría para que cada estado de la República tenga 3 senadores. Los 32 restantes, que son de representación proporcional, esos se eligen también en función del porcentaje de los votos que obtenga cada partido político. Pueden ser hasta 32 más, uno en función de cada entidad federativa, pero no van por entidad federativa, sino en una lista nacional que definitivamente pues conforma pues una estructura muy diferente a la que tiene que ver la Cámara de los Diputados. De tal suerte que hoy, por ejemplo, San Luis Potosí no tiene ningún diputado de representación proporcional, y que para que más o menos estemos en concordancia con lo que platicábamos hace un rato, Morena, por ejemplo, tiene hoy 9 diputados de representación proporcional, el PAN tiene 6, el PRI tiene 5, por ejemplo. De tal suerte que estar en una lista, si no estás entre los primeros 10 diputados con el partido más competitivo, no llegas a conformar o a obtener una curul. Esta parte, porque luego la ciudadanía, los radioescuchas nos dicen, pues es que ¿para qué está esta figura del diputado plurinominal? Y es en esa esencia que usted lo mencionaba, el garantizar la pluralidad de todas las fuerzas políticas. También va a depender de lo que la oposición saque en votos, lo que los partidos más chiquitos alcancen en votos. Van a tener esa representación plural para que no se queden fuera del mapa en esa parte, ¿no, licenciado? Así es, esto es un tema muy interesante porque hay controversias, incluso yo diría que opiniones polarizadas en cuanto a que si es conveniente o no la representación proporcional. Todo se remonta al año 1976 con la LOPE, la ley electoral de aquel momento, que, bueno, generó o creó la figura del diputado o el senador de partido, así se le llamaba. ¿Qué es un senador de partido? ¿Qué es un diputado de partido? Pues aquel que no depende estrictamente del voto directo, sino del porcentaje de los votos, lo que garantiza que si tú tienes por lo menos el 3% de la votación, ya tienes derecho a una curul. Y así hay una fórmula tanto para diputados como para senadores, para los propios diputados locales y regidurías de nuestro estado en los municipios, que se aplica para los efectos de ir asignando primero por un 3% el número, por cada 3% el número de diputados o escaños, y después por restos mayores el número de diputados que puedan llegar a conformar un cuerpo legislativo. De tal suerte que es un poquito difícil explicarlo en pocos minutos, pero yo soy de los que piensan, es mi muy respetuoso punto de vista, que sí es importante que los partidos políticos tengan una representación proporcional, porque a nuestro país le hace falta los equilibrios siempre en lo político, y justo la representación proporcional es lo que garantiza que aún las minorías puedan estar representadas en nuestras cámaras, tanto a nivel federal como a niveles locales. Era lo que le iba a preguntar precisamente, de si estaba en esta mirada de, porque ahora en estos tiempos está muy de moda, ¿no? En el panorama político, que desaparezca la figura de los plurinominales. Pues sí, pero es que al quitarlos, pues prácticamente todo va a ser la decisión de un solo partido, licenciado.
Así es, yo creo que los equilibrios es la parte más sensible del trabajo legislativo y de la independencia, por supuesto, de el poder legislativo del ejecutivo, de tal suerte que es muy sano y hoy más que nunca se agiganta la importancia de la elección por la vía de la representación proporcional. Yo estoy convencido que eso, quitar ese principio sería involucionar en nuestra todavía frágil democracia. Le agradecemos mucho la explicación, licenciado, por eso queríamos consultarlo, porque le digo, empezaron a darle lecturas muy rapidotas a algunos medios de comunicación, de que ya muchos ya habían alcanzado la diputación, no necesariamente, por no, ahora. Definitivamente, discúlpame que te interrumpa, Jonathan, yo creo que esta elección va a ser totalmente atípica. ¿Sí? Yo creo que esta elección no va a tener los mismos números que tuvo la elección del 2021 y por tanto, si alguien que estuvo en un determinado lugar dentro de las listas hace 3 años, hoy está en ese mismo lugar, no necesariamente tiene asegurado un lugar. Esto dependerá de los votos que emitamos todos los mexicanos el próximo 2 de junio. Seguimos al habla, licenciado. Siempre un gusto saludarle y gracias por la consulta. Que tenga buena tarde. Con mucho gusto. Gracias. Buenas tardes. Que esté muy bien. Rodolfo Aguilar Gallegos, experto en temas electorales.